Justamente para platicar de esto que ocurre en nuestro país, el tema de las masacres, el tema de la inseguridad pública. Está con nosotros Alexei Chévez, especialista en seguridad y Fuerzas Armadas, y de acuerdo con una recopilación que hizo el periódico Reforma sobre las masacres en México. En México se cerró 2021 con al menos 62 masacres en las que murieron 436 personas en 16 entidades. Se trata de acontecimientos en los cuales en un mismo hecho fueron asesinadas 5 personas o más. Conforme a reportes oficiales y periodísticos, de enero a junio sumaron 40 masacres con 293 muertos, mientras que de julio a diciembre sumaron otros 22 casos con 143 asesinados. De acuerdo con registros oficiales, los multihomicidios de mujeres, niños, policías, campesinos, civiles armados y población en general se registraron en casas, brechas, carreteras, bares y antros de Guanajuato, entidad que sumó 10 casos, al igual que Zacatecas. O sea, 10 casos cada uno de estas entidades. Michoacán tuvo 9 masacres, Chihuahua 7 y Estado de México y Tamaulipas 5 cada una. Es la recopilación que hace este diario, el diario Reforma, sobre el número de masacres ocurridas en nuestro país en el año 2021. Alexei Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas, está con nosotros esta tarde. Alexei, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Feliz año. ¿Entendemos entonces una masacre como un evento en donde mueren 5 o más personas? Así es, ese es el término aceptado internacionalmente para hablar de masacres. Sí, es decir, no necesariamente es un evento, digamos, de alto impacto, bueno, y lo pongo entre comillas de alto impacto, porque cualquier muerte obviamente es importante y es preocupante, pero cuando uno se refiere a masacres, pues se imagina una enorme cantidad de personas. Cuando hay 5 o más, ya es una masacre, es considerada como tal. Así es, yo te diría que no tendríamos que esperar a que fueran 30 o 40, que también ha sucedido aquí en México, en esta administración y en administraciones anteriores. El simple hecho de que mueran 5 personas ejecutadas sin que no haya responsables que sean traídos a la ley, que sean presentados para que enfrenten lo que han hecho, es muy preocupante. Los datos que exhibe Reforma, cuando el señor presidente nos ha dicho que no hay masacres en el país, pues definitivamente muestran otra realidad. Sí, el presidente en algunas ocasiones ha dicho que en México ya no hay masacres. ¿Está equivocado? ¿Él trae otra percepción de lo que es una masacre? Pero él se refiere específicamente a masacres por parte de las fuerzas del orden o fuerzas de seguridad. Y hay que ser muy puntual. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad no masacran a civiles. Hay enfrentamientos y desafortunadamente enfrentamientos con grupos armados y bueno, mueren esta parte de este grupo criminal. Estaríamos hablando de masacres documentadas por parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Yo te diría que son 3 nada más en lo largo de 10 años. Sí, en el caso de las masacres ocurridas en 2021, ¿hay alguna que podamos catalogar como de más alto impacto, como de mayor daño, como de mayor atención por parte de la opinión pública? A mí no me gustaría hacer esa clasificación porque yo creo que todas, absolutamente todas, deberían de impactarnos y todas deberían de horrorizarnos. Yo te diría que lo que está siendo verdaderamente alarmante es lo que pasó esta madrugada en Zacatecas, ¿no? Donde enfrente de la plaza pues ponen una camioneta con 5 cuerpos, pues eso es 6 me parece. Eso es lo verdaderamente alarmante. Que tengamos ahora este tipo de situaciones y que vayan y los exhiban o exhiban esta situación enfrente del gobierno, yo creo que es un reto para el gobierno y yo creo que es altamente preocupante. Sí, son 62 masacres en 2021, en 2020 se registraron 71 masacres con 486 personas asesinadas en 22 estados.
¿Se tiene conocimiento, existe el dato, Alexei, de si estas masacres han sido resueltas por la autoridad? Es decir, que haya personas detenidas, personas castigadas, personas en proceso. Digo, no te podría hablar de todas, pero hasta donde yo te podría decir, realmente el problema en México es la impunidad. Es una impunidad que raya en el 98.5% aproximadamente. Esto significa que de toda la gente que comete un delito en México, solo el 1.5 tiene una sentencia. Y esto nos daría una clave para ver cómo vamos en términos de masacres y todo. Sí hay casos muy específicos, pero definitivamente la gran mayoría, yo te diría que el 90% de estos horribles hechos siguen absolutamente impunes. Sí, y Porque los además hay estados otra donde más cosa, se presentan. el gobierno estatal y federal dicen es que es un arreglo de cuentas entre ellos. Entonces, esa es como que la excusa para no perseguir a los delincuentes, etcétera, lo cual contribuye mucho más a la impunidad que hay en el país. Sin importar qué Sí, ciudadano muera o de qué país muera, debería de investigarse la muerte y debería castigarse a las personas que lo hicieron. sí, y en donde ocurren las masacres, la mayor cantidad de masacres son los estados que tienen mayores niveles de violencia, mayores números negativos o cifras de color rojo en materia de homicidio doloso: Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua, Estado de México y Tamaulipas. Es decir, donde hay más violencia, donde hay más números, bueno, obviamente ocurren más masacres, Alexei. Sí, hay que recordar que todo esto viene con una pelea por el control de, de negocios ilícitos por parte del cartel Jalisco Nueva Generación, que es el cartel que está empezando a tomar el control de todo México, y Sinaloa, que es el cartel donde lo presidía el Chapo Guzmán, que ha perdido influencia a raíz de su captura. Entonces sí hay una pelea que se ha desatado literalmente a muerte entre estos dos carteles por dominar el negocio ilícito, los negocios ilícitos en México. Ahora debe de haber una cifra negra de masacres, Alexei Chévez, porque conocemos los distintos colectivos de búsqueda que hay integrado por mujeres en varias zonas del país, en donde encuentran fosas clandestinas y hay pues una cantidad importante de restos humanos que pertenecen a 5, 10, 15, 20 personas. Ahí sí no se sabe si fueron asesinadas de manera simultánea o no. Claro que lo puede determinar las fiscalías estatales, pero debemos de tener una cifra negra importante en el número de masacres en México a partir de los desaparecidos, a partir de las personas que se encuentran en esas fosas. Absolutamente, y yo te puntualizaría que no solo son los desaparecidos mexicanos, hay muchísimos migrantes que también desaparecieron intentando llegar a Estados Unidos y que fueron cooptados por el crimen organizado, de los cuales pues no tenemos una cifra de quiénes son o cómo están, y que han aparecido en fosas clandestinas, sobre todo en el estado de Tamaulipas, ¿no? Sí, y hemos llegado al nivel en México en donde una líder de las madres buscadoras, de las guerreras buscadoras del estado de Sonora, Ceci Patricia Flores, hace una grabación que sube a redes sociales para pedirle a los cárteles de las drogas, a los líderes del narcotráfico, y les pone nombre y apellido, en el caso del noroeste del país, para que les permitan buscar a sus desaparecidos sin que haya en medio amenazas hacia su integridad. Es el caso de esta líder y de varias líderes de colectivos de búsqueda en el país que han recibido amenazas por parte del crimen organizado. Es decir, la petición de paz o la petición de tregua, la petición de que nos dejen trabajar en lo que estamos en la búsqueda de los desaparecidos, no es al Estado mexicano, no es a una autoridad policíaca de seguridad o de procuración de justicia, es al propio crimen organizado. Es tristísimo que esto suceda, es mucho más triste todavía que el gobierno mexicano no genere los mecanismos de certeza y de seguridad para estas madres con su dolor. Y yo te diría que
todavía incluso pero más preocupante es que haga este llamado a líderes de organizaciones criminales que acorde con una declaración del comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, detentan el poder absoluto del 30% del territorio mexicano. O sea, esto viene a corroborar de alguna manera lo que está diciendo este general. Sí, en el caso de 2021 y en el caso de los últimos años, usted mencionaba, hay migrantes desaparecidos, hay migrantes que son encontrados en fosas clandestinas y quizá producto también de masacres, pero en el sentido de ahora el control migratorio que ha tenido México en la frontera sur, la situación de patrulla fronteriza, o las veces que está haciendo la Guardia Nacional de Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en nuestro territorio, ha evitado que ocurran este tipo de acontecimientos en contra de los migrantes, es decir, que haya masacres en contra de migrantes. Bueno, la explicación oficial por parte de la Guardia Nacional es precisamente para evitar que sucedan este tipo de situaciones, que sean secuestrados, que sean cooptados por el crimen organizado, los están deteniendo en el sur del país y no les permiten ingresar al territorio, lo cual es pues un poquito aceptar la rendición del Estado mexicano ante este tipo de situaciones. Como no los podemos proteger, entonces los dejamos en este lado del país. Es terrible en este sentido. Desafortunadamente, la migración ilegal hacia los Estados Unidos dentro del territorio mexicano ha dejado de ser un negocio de polleros y últimamente se ha vuelto un negocio muy lucrativo para carteles criminales. Empezó Sinaloa, los Zetas, secuestrando y pidiendo rescate por los migrantes y si no, pues ejecutándolos. Y hoy en día, pues todos los carteles han visto en esta situación de los centroamericanos un muy buen negocio y el crimen organizado lo está tomando como otra parte de su organización y cómo anexarse dinero, ¿no? Sí, Alexei Chévez, finalmente le pregunto, ¿hay alguna señal por parte del Estado mexicano, hay alguna señal en materia de política pública, en seguridad pública, que nos haga suponer que esta situación se va a modificar en el mediano plazo, en el corto plazo, en el largo plazo? ¿Hay alguna política pública que se está implementando en este momento que vaya a servir en el futuro? Bueno, 3 años más tarde se están organizando diversos operativos especiales. Hay incluso un operativo turístico para Quintana Roo, donde se supone que se está apoyando a los gobiernos estatales con Guardia Nacional, con elementos de las Fuerzas Armadas, pero no hemos visto el día de hoy, ya son 4 meses aproximadamente que empezó el primer plan, que fue Michoacán. Es un símil de lo que hizo Calderón en algún momento, toda proporción guardada, y yo no he visto todavía los resultados. Siguen las ejecuciones, siguen el crimen organizado tan campante en muchas partes, sobre todo de Michoacán, la pelea con las autodefensas, etcétera. Entonces, sí se está haciendo, no es suficiente, no está dando los resultados que ellos quisieran o esperarían, y pues la ciudadanía sigue padeciendo todo esto. Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, le agradezco mucho que nos haya compartido sus conocimientos y que haya estado con nosotros en esta conversación. Juan Carlos, un abrazo.